trabajamos para tener uno de estos en nuestros bolsillos. Un billete que se pierde fácilmente, se rompe fácilmente, hasta se puede quemar fácilmente. Pero tiene un rol súper importante en nuestras vidas. Cada día nosotros gastamos, ahorramos, ofrendamos uno de estos billetes. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo bíblicamente? Y más importante, ¿estamos traspasando a nuestros hijos una cosmovisión bíblica del uso sabio del dinero? Y hoy quiero darle la bienvenida al pastor Héctor Salcedo, quien nos estará acompañando para hablar de este tan importante tema. Hola, pastor, bienvenido al podcast de Contracultura. Hola Nicole, gracias por la invitación, bueno estar aquí. Para aquellas personas que no lo conocen, ¿nos puede contar un poco sobre usted? Sí, bueno, brevemente, soy pastor, como tú lo indicas, desde el año 2010 lo soy casi a tiempo completo. Digo casi porque todavía tengo algunas responsabilidades en mi profesión como economista, que es mi profesión de base. La ejercí durante 15 años en nuestro país, República Dominicana, pero paralelamente con el ejercicio de mi carrera, también el Señor fue poniendo en mí una pasión por el ministerio y por el pueblo de Dios, y pues ahí estoy en el ministerio desde, como te dije, en el año 2010. Tengo 23 años de casado con Charvela, y mis hijos son Elías y Daniel, dos profetas que admiro del Viejo Testamento, y estoy contento de estar aquí. Creo que por la formación que tengo y la experiencia que el Señor me ha permitido tener, el Señor me ha usado en este ámbito específico del manejo financiero y las finanzas personales, que es tan importante para nosotros como cristianos. Definitivamente, cuando pensé en el tema del dinero, usted fue la primera persona como que vino a mi mente. Yo sé que usted tiene un podcast también con su esposa. ¿Cómo se llama? Se llama Tu Corazón y el Dinero, y es precisamente la idea es vincular no solamente el manejo que le damos al dinero, sino por qué lo manejamos como lo manejamos. Y tiene que ver con el corazón, esa es la idea. Excelente. Nosotros obviamente hoy vamos a tocar este tema que me imagino no nos va a dar tiempo, pero definitivamente exhorto a las personas que nos ven a que busquen ese podcast si quieren como seguir profundizando del tema. Yo creo que nosotros siempre aquí tratamos de empezar por la base. Hablemos un poco de qué es el dinero, cuál es su propósito, para qué lo usamos y qué dice la Biblia acerca del dinero. Bueno, cuando uno habla de dinero, por lo menos en el contexto que lo estamos haciendo, no nos estamos refiriendo simplemente a los billetes o a las cuentas bancarias, sino que uno debería incluir todo lo que son posesiones materiales. Porque el dinero como billete y como medio de intercambio surge después que la gente ya tenía transacciones económicas. O sea, en el pasado, la gente en la antigüedad, la gente hacía trueques. Yo era un zapatero y yo le cambiaba a mi peluquero, yo le daba un zapato, él me daba un corte de pelo, y etcétera, etcétera. Pero con el tiempo el dinero los billetes fueron apareciendo para ser medios de transacción. Pero cuando uno va a la Biblia habla del dinero y de las posesiones de manera indistinta. Es todo lo que poseemos que es un bien material. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las posesiones? Bueno, desde el punto de vista bíblico, son préstamos que Dios nos hace mientras estamos aquí de bienes materiales para contribuir con Él, con el sostenimiento de la creación. O sea, la forma como nosotros usemos los bienes materiales que tenemos es una forma de colaborar con Dios en el sostenimiento de su creación, incluyendo nuestra familia, incluyendo los que están alrededor de nosotros, incluyendo las sociedades y los países. Y es una forma, como decía, de colaborar con ese sostenimiento que Dios hace de su creación. Definitivamente es una idea como muy distinta a la que el mundo nos vende del dinero, porque no es lo mismo. ¿Qué ideas el mundo nos da acerca del dinero que realmente no son bíblicas? Bueno, nada que ver con lo que acabo de decir. O sea, el dinero en el mundo, el dinero tiene significados distintos para muchas personas. O sea, técnicamente, como economista, yo puedo decir el dinero es un medio de transacción, técnicamente. No solamente un medio de transacción, sino un depósito de valor. O sea, yo puedo a través del dinero acumular riqueza. Entonces yo no solamente lo uso para transar cosas, sino para acumular patrimonio, acumular posesiones. Entonces en el mundo técnicamente yo puedo definir
Es un medio de transacción, es un depósito de valor o una forma de acumular posesiones materiales o patrimonio. Ahora bien, a partir de ahí ya el concepto filosófico del dinero o de las posesiones es que para mucha gente el dinero es un símbolo de éxito, es un símbolo de estatus, es un mecanismo para yo lograr poder. El dinero me da acceso a satisfacer mis deseos y por lo tanto es un mecanismo de yo conseguir o perseguir la plenitud de la vida. Y digo perseguir o intentar ser pleno porque no necesariamente encuentro la plenitud de esa manera o no la encuentro de esa manera. Pero entonces hay una definición técnica, como decía, que es un medio de transacción y de depósito de valor, pero también hay conceptos filosóficos asociados al dinero, que es lo que me da importancia, valía, es un símbolo de éxito, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que el mundo entiende como dinero. ¿Y qué principios nosotros debemos de tener claro, bíblicos, para nosotros poder realmente ver el dinero como el dinero para lo que fue creado o que cumple el propósito con el cual nosotros lo tenemos? Porque es muy fácil uno trabajar, recibir dinero, pero perder el propósito por el cual lo tenemos, especialmente en una cultura que nos bombardea con esos mensajes de estatus, poder, seguridad y yo creo que aún identidad. O sea, claro, muchas veces todo eso está envuelto en algo tan efímero y pasajero como el dinero, porque al final es una papeleta que se puede perder, se puede quemar, puede desaparecer, un minuto tú lo tienes, otro minuto no. Entonces, así es. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos que nosotros podemos tener claros acerca de lo que es el dinero, su propósito y cómo administrarlo sabiamente? Sí, eso obviamente para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es vital que nosotros tengamos una perspectiva bíblica de lo que el dinero y las posesiones son, como tú decías, para poder entonces manejarlas como lo que son. Y yo incluyo el manejo del dinero y el concepto de todo lo que es posesiones dentro de un discipulado. O sea, un buen discípulo de Cristo tiene una idea clara de lo que el dinero es y de lo que son las posesiones materiales. De lo contrario, va a haber un área importante de mi vida, como es el tema financiero o económico de mi vida, que no va a glorificar a Dios, que no va a responder a los principios de Dios. Incluso para nosotros enseñarle a nuestros hijos bíblicamente, claro, esa cosmovisión del dinero tenemos que tenerla primeramente. Exactamente. Entonces, hay múltiples principios en la palabra de Dios con respecto al dinero. Ahora, hay dos que yo considero que son claves para entender el dinero y manejar el dinero. En primer lugar, el primer principio así como más genérico del dinero es que el dinero no es nuestro, no nos pertenece. Dios declara en múltiples pasajes en la Escritura que de Él es todo lo que hay, todo lo creado le pertenece, de Él es el oro y la plata. Incluso Dios dice en el libro de Deuteronomio que Él incluso le da la capacidad al ser humano de hacer riquezas. O sea que aún aquellos que hacen riquezas y obtienen supuestamente por su propio esfuerzo cierta riqueza, es porque Dios le da la habilidad, la oportunidad, las relaciones o la herencia de ellos tener riqueza. Todo proviene del Señor. Él es la fuente. Y ese concepto tiene un gran impacto cuando yo me veo como un receptor de un préstamo de parte de Dios a cuando yo me veo como propietario de los bienes que poseo. Entonces es el primer concepto que gobierna la palabra de Dios, o más bien este concepto de dinero a lo largo de la palabra de Dios, de que yo no soy dueño, sino que yo soy un administrador de los recursos que le pertenecen a Dios. Por lo tanto, yo debo rendir cuentas de esos recursos a Dios. Por lo tanto, yo debo manejarlos como Dios dispone que yo lo maneje. Yo debo estar contento con lo que el dueño me da, porque Él es que asigna. Yo no debo resentirme porque otros tengan más, porque el dueño asigne más a otras personas. Yo no tengo por qué cuestionar su asignación. Yo tengo que reposar en su provisión y descansar en su fidelidad porque Él es el dueño. O sea, fíjate cómo el concepto de que Él es el dueño y yo soy receptor tiene un impacto en la manera como yo me relaciono con el dinero. Cuando yo pierdo algo, yo no me debo atribular
porque si el dueño decidió quitármelo, él es el dueño. Y cuando yo tengo abundancia, tampoco me debo enorgullecer porque él decidió dármelo. No, yo no soy la fuente de esos bienes. O sea que ese concepto de que yo soy un mayordomo, un administrador, tiene un impacto en múltiples aspectos en mi relación con las posesiones y el dinero. Y ese es el primer principio bíblico de las posesiones materiales, que yo soy un administrador. El segundo, o más bien como otra idea importante, es que el dinero es peligroso. El dinero es peligroso y no digo que es un mal, que hace daño, sino que es peligroso, pudiera hacer daño si yo no me cuido de los efectos que el dinero tiene en mi corazón. Por eso Pablo advierte en el libro de Primera de Timoteo de que los que quieren enriquecerse caen en muchos deseos dañosos, necios, que llevan a los hombres a la ruina y a la perdición. Y ahí es que él agrega, porque el amor al dinero es la causa de toda clase de mal, y que hubieron muchos que se desviaron de la fe precisamente por su amor al dinero. Entonces el dinero es un peligro para el corazón. Cristo lo dijo de la siguiente manera, bueno, lo advirtió de diferentes maneras. En el famoso Sermón del Monte, él dice, no se preocupen por lo que ustedes van a comer, van a vestir, porque el dinero tiende a crear ansiedades, o la falta de dinero tiende a crear ansiedades. En Lucas 12:15, Jesús le advierte a sus discípulos, luego de que alguien lo interrumpe, él estaba enseñando y alguien lo interrumpe, Señor, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y ese Señor Jesús dice, pero ¿quién soy yo para intervenir entre tú y tu hermano? Y ahí dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, la vida no consiste en sus bienes. O sea, una advertencia de que la plenitud de la vida, la verdadera vida, no está en los bienes o en la abundancia de bienes que yo posea. Eclesiastés lo dijo de otra forma. Es tonto creer, en Eclesiastés 5, es tonto creer que la felicidad el dinero la da. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno tiene que abrir los ojos, poner atención al corazón y cuidarse. Por eso Cristo dice, estén atentos y cuídense, porque si nosotros no somos cuidadosos, nuestro corazón pudiera ser fácilmente desviado a pensar que el dinero da plenitud y da seguridad y da satisfacción y no Dios. Y por lo tanto desplazo a Dios y pongo en su lugar al Dios dinero o al Dios mamón, como Cristo lo llamó también, que es un... Definitivamente somos una fábrica de ídolos y el dinero, sin nosotros quererlo, se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. Y ahí que está el peligro, porque al final muchas cosas pueden ser buenas. El problema es cuando se convierten en ídolos en nuestro corazón y dominan todo nuestro ser y nuestras acciones y todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué ideas muchas veces nosotros, por tener esa lucha interna con tal vez aún esa idolatría hacia el dinero, pudieran parecer bíblicas, pero realmente no necesariamente lo son? O nosotros pudiéramos en nuestra mente hacerla parecer bíblicas, Sí. pero realmente no lo son. Sí, ese es el otro concepto que nosotros tenemos que tener claro, o principio, ¿verdad? Que el dinero es peligroso. No es un principio en sí, lo puedo poner de la siguiente manera. Que el dinero nunca sea el fin de nuestra vida. Y entonces, el primer principio sería, somos mayordomos o administradores, Dios es dueño. El segundo principio sería que el dinero nunca sea un fin en sí mismo en nuestra vida. Está bien trabajar, hacer dinero, producir, eso no es pecaminoso, no está mal. De hecho, debemos hacerlo para llenar nuestras necesidades o cubrir nuestras necesidades y entre otras necesidades también. Pero que no sea un fin, porque el hacerlo un fin podría, como dice Pablo, desviar nuestro corazón hacia deseos necios y dañosos. Entonces, dicho eso, quería agregar también lo que mencioné, es que hay una cercana relación entre mi corazón y la manera como yo me relaciono con el dinero. Para mí también, el dinero es un buen diagnóstico de lo que está pasando en mi corazón. Mientras más fuerte y sólida sea mi relación con el Señor,
más en su lugar yo voy a tener el dinero. Ahora, mientras más importante sea el dinero en mi corazón, más desplazado o más débil será mi relación con Dios. Y Cristo dijo claramente que el que sirve a Dios y a las riquezas, pues tiene una competencia. O sirves a uno y se aborreces a otro y viceversa. Entonces tenemos que tener cuidado con esa facilidad con que nuestro corazón abrace el dinero como su Dios funcional, como lo que gobierna mis emociones, como lo que gobierna mis búsquedas en la vida, mis aspiraciones. Típicamente en una generación como la que vivimos, tan materialista, tan vistosa, tan mediática, la gente, yo diría que el dinero es uno de los dioses más adorados hoy en día, uno de los ídolos más adorados hoy en día en nuestra generación. A mí me pasa mucho y puedo, como escuchándola hablar, pienso las veces que yo me he dado cuenta de eso. O sea, por ejemplo, me pasa mucho. Yo soy arquitecta de profesión y uno como arquitecto siempre quiere tener las cosas en la casa como arregladas, que se vean bien. Y yo me he dado cuenta que mientras más aferrada estoy al Señor y mejor está mi relación con el Señor, más disminuye ese deseo tal vez como de arreglar aquí o ese descontento por algo que no tengo. Yo me doy cuenta y muchas veces mientras mi relación con el Señor está mejor, más fortalecida, estoy más enfocada en el reino y en las cosas del Señor, como que no me afecta tanto. No siento como esa lucha interna. O sea, que usted diciendo eso me vino a mi mente esa realidad que a mí me ha pasado muchas veces. No, yo también lo he vivido y es un buen indicador de hasta qué punto nosotros nos estamos relacionando con el dinero como debe ser o como un ídolo. Por ejemplo, cuando por alguna razón yo tengo un mes que no me fue muy bien económicamente, sobre todo aquellos que viven de ingresos variables, ese tipo de cosas, o tengo un negocio, y yo me lleno de ansiedad y me lleno de preocupación. Entonces, ¿dónde es que está mi seguridad y mi esperanza? ¿Es en el dinero o es en el Señor, que es quien provee todo? O, por ejemplo, cuando yo invito a alguien a mi casa, y como tú decías que tú eres arquitecto y quieres ver todo en su lugar y todo muy bonito, pero no, yo me siento avergonzado que no tengo el comedor que quisiera mostrar o el juego de sala que quisiera mostrar o no tengo la casa como yo quisiera que la gente la viera. E incluso yo conozco personas que no invitan a nadie hasta tanto no tengan los muebles que quieren que la gente vea cuando llega. O personas que se sienten avergonzados por el auto, el carro que manejan. A veces no quiero que vean que yo tengo un auto de 10 años atrás o de 12 años atrás. Me siento avergonzado, o sea... o a veces también por la ropa que tengo no quiero repetir o me siento también avergonzado, no quiero ir a un lugar porque no tengo ropa nueva que mostrar. O sea, todas esas son indicaciones en las que veo que mi corazón le está dando al dinero y a las posesiones materiales una importancia que realmente no tienen porque Dios no lo ve así. Usted dijo ahorita y me encantó que realmente el tener muchas posesiones no es un fin en sí mismo. Pero a la vez uno ve que muchas personas pudieran utilizar palabras o conceptos que son bíblicos, como la abundancia, como la prosperidad, y mezclar como estas ideas de que eso es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? O sea, al final, eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros tengamos abundancia, prosperidad, muchas cosas materiales. ¿Esa es una idea bíblica? Alguien dijo, de hecho no recuerdo quién lo dijo, que uno puede encontrar un pasaje para cualquier teología que yo quiera enseñar o proclamar. La Biblia, si yo tomo los textos fuera del contexto en el que se da, puede decir muchas cosas erradas. O la gente la pone a decir muchas cosas erradas. Y como tú decías, esa idea del evangelio de la prosperidad, y yo diría un mal llamado evangelio, porque evangelio es buenas nuevas y son básicamente las noticias de que Cristo vino a ofrecerse por nosotros pecadores para pagar nuestra culpa delante de un Dios santo y hacer posible que pecadores como nosotros accedamos a la presencia de Dios. Entonces ese es el evangelio. Le llamamos evangelio de la prosperidad no porque sea un evangelio, porque eso no salva a nadie, sino para entender lo que se da en el contexto religioso, ¿verdad? Y es esta idea de que Dios te quiere próspero materialmente hablando. Dios quiere mi prosperidad, pero la
prosperidad material es quizá la menos importante de ese concepto de prosperidad que Dios quiere para mi vida. Si nosotros analizamos la palabra, realmente ciertamente Dios puede prosperar y lo ha hecho. Y de hecho, quien prospera es porque Dios lo permite, porque Dios es el dueño, ya dijimos, de todos los bienes que existen. Ahora, la palabra nos enseña que Dios quiere eso para cada uno de sus hijos. Absolutamente no. Dios tiene un plan diferente para cada uno de nosotros y Dios puede usar los bienes materiales en la vida de una persona con diferentes propósitos. Dios no tiene el mismo plan financiero para todos sus hijos. Hay algunos que Dios los prospera y hay otros que Dios los deja vivir en escasez, porque Él tiene propósitos distintos. De hecho, en la misma Biblia vemos hijos de Dios que fueron muy prósperos materialmente y vemos hijos de Dios fieles y que fueron incluso elogiados por Dios, que no tuvieron nada y que le dijeron al mundo que, como Pablo, por ejemplo, en Filipenses 4, yo sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. No importa cuál sea mi condición, yo estoy contento en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo vivió en situaciones de precariedad y de abundancia. Y el Proverbio 30 tiene una oración muy interesante este es un proverbio de Agur, donde él le dice al Señor, Señor, no me des riqueza ni me des pobreza. Dame el pan para yo cubrir mi necesidad, porque si me das mucho, quizás te olvide y diga, ¿quién es el Señor? Y si me das poco, quizás profane tu nombre, robando, ¿verdad? Entonces, el dinero es una tentación para nosotros. Cuando tenemos mucho, tendemos a sentirnos autosuficientes, y cuando tenemos poco, a veces nos sentimos tentados a hacer lo mal hecho para conseguir lo que no tenemos. O sea, el dinero es un peligro para el corazón. Por lo tanto, un predicador o un maestro de la palabra que proclame que Dios quiere la prosperidad económica para todo el mundo y que tú dándole a Dios vas a conseguir que Dios te bendiga, o sea que estamos entrando en una transacción con Dios, donde yo le doy a Dios y Dios me da para atrás. Eso no se puede considerar generosidad. Eso es una transacción, eso es un negocio que yo estoy haciendo con Dios. Entonces, Dios nunca en su palabra ha hecho del dinero un mensaje en sí mismo. Ven a mí para yo prosperarte. No, ven a mí para yo salvarte, para yo perdonarte, para yo santificarte. Y si en el proceso y en su soberanía y sabiduría, Él entiende que yo, teniendo dinero, puedo contribuir con sus propósitos, Él me va a prosperar. Pero si en su sabiduría Él entiende que el dinero me va a desviar de sus caminos, Él no me va a prosperar. O sea, es como un aspecto secundario. Es un instrumento para Dios, no es un fin para Dios en lo absoluto en la vida del creyente. No, porque al final su propósito con nosotros es hacernos más como Cristo. Exactamente. Eso es lo que Él persigue en nuestra reconciliación con Él. No es darnos muchos bienes. Exactamente. Y muchas veces yo creo que eso es el peligro que como creyentes nosotros podemos abrazar. Así es. Porque incluso hay muchas personas que no tienen la verdad del Evangelio porque han sido desviados en lo que es la esencia del Evangelio que usted bien dijo. O sea, al final no es yo tener más abundancia, es yo tener más de Cristo y ser más como Él. Así es. ¿Qué otras ideas sí hay? Pudieran parecer bíblicas, pero no las son. O sea, hay algunas otras ideas que usted entiende que nosotros hemos absorbido de la cultura, entendiendo que son bíblicas, pero realmente no lo son. Bueno, hay una idea que va al otro extremo del Evangelio de la Prosperidad, porque, como decías, hay maestros que enseñan que Dios nos quiere a todos ricos o quiere que la prosperidad material, y ya dijimos que no es así. Pero hay otro extremo donde se espiritualiza la pobreza y donde se piensa que el pobre es virtuoso y piadoso porque es pobre. Y que de hecho el cristiano debería ser pobre porque esa es la condición en la que Dios nos quiere. Y yo creo que eso es otro extremo que tampoco es bíblico. Hay algunos que entienden que todo cristiano debería hacer un voto de pobreza y que debería tener una condición en la que esté en necesidad. Realmente también es peligroso yo entender la pobreza como una condición espiritualmente superior, porque no lo es. De hecho, hay pobres que también luchan con la avaricia y con el orgullo por lo material y con el deseo desenfrenado por tener dinero. El amor por el dinero no es un problema de cuánto yo tengo. Hay gente que tiene poco que ama el dinero y hay gente que tiene mucho que no ama el dinero. Entonces, el tener mucho o poco no determina mi condición espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos porque esa idea
nos hace pensar que el rico está mal delante de Dios y que el rico debería compartir todo lo que tiene y que el pobre está bien delante de Dios y no necesariamente. Entonces parecería bíblica, porque algunos dicen, bueno, Cristo fue pobre, si es discutible, yo creo que Cristo fue de clase media, pero algunos discípulos fueron pobres o apóstoles fueron pobres y sacan muchos ejemplos de pobreza en la Biblia como que son ejemplos de virtud y no necesariamente es así, porque también hay muchos ejemplos donde Dios hizo que muchos de sus hijos tuviesen muchos recursos también. Entonces que tenemos que cuidarnos de esa espiritualización de la pobreza, que yo creo que también es una distorsión de la enseñanza bíblica. Muchas veces nosotros podemos tener un concepto muy claro, teórico, del uso del dinero. Y otra cosa es lo que nosotros vivimos. Y yo creo que este es como el corazón del propósito de este podcast, porque no siempre aquello que yo digo de creer se manifiesta en la forma que yo vivo, y nosotros tenemos que cada vez más como unificar esas dos cosas en nuestras vidas para realmente vivir una vida fiel a través de una cosmovisión realmente bíblica. ¿Qué revela la forma en que nosotros utilizamos el dinero, lo que hay en nuestro corazón? O sea, cómo nosotros podemos ir entendiendo bien si aquello que yo digo creer es realmente lo que yo estoy viviendo en la práctica. Sí, yo diría que eso es, tú has definido lo que es el proceso de santificación en esa área del manejo del dinero. O sea, vamos a ir viendo aspectos de nosotros en el manejo que tenemos del dinero, y lo vamos a ir viendo poco a poco, y en la medida que nos percatemos y nos demos cuenta que no estamos procediendo adecuadamente, tendríamos que arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. Pero, por ejemplo, a veces nosotros pensamos que debemos tener todo lo nuevo, y no tener lo nuevo nos da cierta ansiedad. O sea, es lo que yo llamo la compra ansiosa. O sea, personas que sale un nuevo teléfono, sale un nuevo auto, un nuevo carro, sale una nueva moda y sienten que tienen que tenerlo. Y sienten adentro como cierta ansiedad, cierta compulsión a comprar. Eso, hay un indicador ahí que yo debo atender, que posiblemente me está manifestando, me está diciendo, hay avaricia en tu corazón, porque avaricia es eso, deseo de tener más. Ese es un aspecto. Lo otro es que cuando se nos presentan oportunidades de compartir, algún hermano, alguna persona que está alrededor de nosotros, trabaja para nosotros, la conocemos, está en una situación de necesidad legítima, viene y nos pide, y sentimos como un pesar de que ahora nos sentimos comprometidos, de que tenemos que compartir lo que tenemos. Wow, ahora viene esta persona con este problema, imagínate, hay que... y en lugar de sentir lo que Pablo decía en Hechos 20, de que es más bienaventurado dar que recibir, en vez de decir, esto es una oportunidad para yo bendecir a ese hermano, esto es una oportunidad para yo contribuir con la necesidad de ese hermano, para aliviar su dolor, para mostrarle la gracia de Cristo, la generosidad de Dios. Entonces, cuando a mí el compartir me pesa, también es un indicador preocupante del estado de mi corazón con relación al dinero. Lo tercero que yo diría es, también a veces cuando tenemos ocasión, o sea, hay una diferencia entre ahorrar y acumular, que es difícil de trazar una línea, ¿verdad? Pero eso tiene que determinarse en oración, en tratando de buscar discernimiento. Señor, ¿hasta dónde tú quieres que yo ahorre sin que se transforme esto en una acumulación? El que acumula lo hace por diferentes motivos. A veces lo hace porque en la acumulación él siente seguridad. Y eso está desplazando a Dios de su lugar y la está poniendo, su esperanza se está siendo colocada en el dinero. Yo tengo que tener también mucho cuidado en si yo tengo un deseo ansioso de acumular porque pienso que mientras más tengo, más seguro estoy. Eso también es un indicador preocupante de mi manejo económico. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque obviamente aquí estamos haciendo la cosa a mano alzada. Pero esos son tres indicadores: las compras ansiosas, el pesar con el compartir y la tendencia a ahorrar más allá de lo que realmente necesito como una forma de obtener seguridad, que pueden indicarme a mí, yo no estoy siendo consistente con la verdad bíblica. Yo estoy equivocándome medio a medio porque no estoy haciendo del dinero lo que es un instrumento, sino que lo estoy haciendo una especie de ídolo en mi corazón. Ahorrar es un concepto súper bueno y uno siempre trata de enseñárselo y traspasarlo a sus hijos, pero
hasta qué punto, y yo creo que eso es una tensión difícil para uno, como que hasta qué punto uno está ¿cómo uno traza esa línea de que esto es ahorrar para lo bueno o ya se ha convertido como en un problema? ¿Hay alguna forma de uno saber si realmente no estoy ahorrando con una motivación correcta? Sí. Bueno, yo creo que hay que ahorrar. Pienso que la Biblia nos enseña al respecto. El libro de Proverbios 6, en su capítulo 6, habla claramente y elogia a la hormiga porque se anticipa y ahorra. También tenemos la historia de las vacas gordas y la vaca flaca de José, como muchos la tomamos como un ejemplo también de anticiparnos a situaciones inciertas del futuro y ahorrar. Se considera en el libro de Proverbios como algo prudente, como algo sensato. Pero tu pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto, verdad? Mira, eso no hay una línea clara. No hay una línea clara, no es así para todo el mundo. Yo divido la vida financiera de una persona en 3. Todos nosotros pasamos por esas 3 etapas en sentido general. La primera etapa de mi vida financiera es cuando yo dependo de mis padres o de mis tutores, de mis progenitores. O sea, yo dependo de ellos. Es una etapa donde yo estoy estudiando, estoy siendo formado, hago una profesión, o sea, me preparo para la vida. En esa etapa yo no puedo ahorrar. Yo soy, de hecho, un déficit en mi casa porque yo como y trago y no produzco. En esa etapa de formación, en esa etapa de dependencia de mis padres. Luego viene la etapa de independencia económica, donde ya yo, haciendo uso de mi formación, yo soy lanzado hacia la vida, comienzo a trabajar, comienzo a producir, y esa etapa dura unos 35, 40 años. Si comienzo a trabajar a los 21, 22 y me retiro a los 62, 64, aproximadamente, si es que hay un retiro, son 40 años de vida laboral. En esa etapa de independencia económica, yo debo proveer para mis necesidades y disfrutes legítimos y proveer también, en la medida de lo posible, para la tercera etapa, que es la etapa de la supervivencia. A ver si sobrevivo. Ok, la etapa donde ya mis capacidades no son las mismas, mis negocios no están prósperos, ya no me contratan como antes, donde yo ya veo mermado mis ingresos y yo tengo que haber producido lo suficiente en mi etapa de independencia para yo generar. Eso es así y sería imprudente ignorar esa realidad. Hay mucha gente que no lo hace, sobre todo las culturas latinoamericanas, no piensan en que hay una etapa tercera donde yo tengo que hacer frente a mis necesidades. La gente cuenta con los hijos, cuenta con la benevolencia de otros, pero es irresponsable no hacerlo. Y durante su etapa de independencia, que le fue bien, que fue su etapa de vacas gordas, la gente se come las vacas gordas, se las come. Entonces tenemos que ahorrar en la etapa de la independencia tanto como podamos sin descuidar la generosidad intencional. Entonces en mi vida, por ejemplo, yo tengo líneas de ingreso que no voy a detallar específicamente, que yo he dicho esto, yo lo voy a guardar en una cuenta para compartirlo con otros. Yo tengo líneas de ingreso, está mi ahorro, pero yo tengo líneas de ingreso y yo digo, lo que yo produzca por este concepto, yo se lo voy a dar a otras personas. Como una forma de cultivar, parece paradójico, pero cultivar el desapego de lo material. Y si yo quiero ser, yo no voy a ser un generoso reactivo, sino proactivo. Yo voy a estar pendiente de necesidades, de situaciones y voy a tener una cuenta que va a ser alimentada por estos ingresos para que, fulano, yo he visto que tú necesitas, que tú estás, o sea, estoy buscando cómo compartir. De tal manera que yo guarde mi corazón, como dice Cristo. Estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, de que mi corazón no se aferre a lo material, sino que yo siempre tengo una manera de compartir. Entonces, ahorrar todo lo que se pueda sin descuidar una generosidad intencional, yo creo que es la manera de mantener el balance entre la responsabilidad de anticiparnos al futuro, pero al mismo tiempo no permitir que el corazón se aferre a lo material como algo que le dé esperanza. Nuestro deseo es edificar al pueblo de Dios a través de nuestro contenido. Si este episodio fue de bendición para ti, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con otros. Y cómo uno pudiera cultivar esa generosidad en sus hijos, por ejemplo, desde una temprana edad. Eso es algo que uno mismo tiene que cultivar en uno, pero también me imagino que hay formas en las que uno, o formas prácticas en las que uno pudiera cultivar esa generosidad con sus hijos. Sí, yo pienso en mis hijos, lo hemos hecho, es haciéndolo partícipe de muchas de nuestras decisiones. Ellos a veces, por ejemplo, a mí me gusta dar buenas propinas y ellos me ven dando buenas propinas. Incluso a veces
cuando hemos recibido un muy buen servicio, ellos ya se me acercan y me dicen, papi, tú le vas a dar una buena propina, ¿verdad? Yo sí, mijo, tú sabes que yo siempre doy buena propina, porque me gusta bendecir a otros y me gusta honrar el trabajo. Yo creo que el obrero es digno de su salario. En mi casa no se paga según el mercado. Siempre queremos pagar un poco más si alguien nos ayuda en la casa, si alguien trabaja para nosotros, si alguien viene a hacerme un trabajo en la casa, le pago por su trabajo, pero le doy incluso algo más. A veces no discuto los precios de los vendedores ambulantes. Si voy a comprar un aguacate, una lechosa, no le estoy pidiendo rebaja. Mis hijos ven eso, lo han visto y yo se los digo. Digo, ¿cómo le vamos a pedir rebaja a una persona que está en el sol vendiendo un aguacate para que me rebaje 25, 30 pesos cuando realmente yo puedo bendecirlo a él con eso? Entonces ellos han sido enseñados, instruidos de que hay muchas maneras en las que nosotros podemos dejar más de aquel lado que de este lado. Y a mí ese concepto me vino estudiando la palabra. En el Viejo Testamento hay una práctica donde Ruth va a cultivar el campo de Booz. Y se trataba de lo siguiente: había una ley en el libro de Levítico donde los predios de los que tenían tierra eran cuadrados, pero ellos podían cultivar de manera redonda, porque las esquinas tenían que dejarlo para los huérfanos y las viudas. O sea, lo que Dios le estaba diciendo, dejen algo más del otro lado. Entonces, ese concepto yo lo aplico hoy. Entonces, con todo el que tú tengas una transacción, una operación, trata de dejar un poco más de aquel lado, que cuando el otro juzgue la operación que hizo contigo, la transacción que hizo contigo, diga, ese hombre es un hombre generoso, justo, que quiera volver a hacer negocios contigo incluso, que se sienta bien tratado económicamente hablando. Entonces, hemos tratado, mi esposo y yo, de mostrarle eso a nuestros hijos constantemente. A veces cuando ganan un dinerito por una cosa u otra, también les decimos que hagan su aporte a la iglesia, que hagan su ofrenda a la iglesia. También se lo hemos enseñado. Entonces, ellos van a aprender más de lo que ven que de lo que uno les dice. Ahora, si lo que ven, ahora tú se los refuerzas diciéndoselo, tiene una doble fuerza. Y eso es lo que hemos hecho. Muchas personas creen como que la generosidad es dar de lo que te sobra. Y me encanta el ejemplo que usted dio, porque al final uno puede ser intencional en hacer ese ejercicio que muchas veces tristemente las personas entienden que es como legalismo. Pero realmente yo creo que son ejercicios que a veces uno pudiera intencionalmente abstenerse de algo con el propósito de bendecir a otro y de hacerle bien a otro. Y creo que en medio de la cultura de nuestros hijos y en esta etapa donde todo es para mí, es como un ejercicio que uno tiene que cada vez más ser como intencional en cultivar. Usted mencionó dar. Te quería mencionar, Nicole, que una práctica que también siempre hacemos es que si vamos a comprar ropa y mis hijos compran 3, 4 camisas o las cosas que necesiten, tienen que volver a la casa y sacar las camisas que ya no van a usar y las regalamos y buscamos la manera de que otros la tengan. Así es. Algo sencillito, pero como que va sembrando en ellos una sensibilidad de que otros necesitan. No, y yo creo que es una lucha, porque también yo creo que muchas veces uno no se da cuenta como uno, y yo me he visto muchas veces como preguntándome y cuestionándome y siendo intencional. Con eso que usted decía al principio, o sea, a veces uno compra porque tengo el dinero para hacerlo, pero tampoco necesariamente eso implica que es la mejor forma de usar el dinero. O sea, no sé hasta qué punto es bueno uno abstenerse de comprar aquello que yo quiero, pero tal vez no necesito, o de tener mucho de lo mismo, porque es como darle comida a ese monstruo interno que muchas veces uno tiene. Así es. Nosotros, es un tema que se desarrolla, es una habilidad, yo diría, que se desarrolla en comunión con el Señor, absorbiendo las enseñanzas de su palabra, poniendo nuestros ojos en el Señor y no en este mundo. Pero en general, la pregunta que yo me hago cuando voy a comprar algo es si yo lo necesito. No si está de moda, no si se ve bonito. Hay cosas, evidentemente, que a veces Dios nos da cosas para que las disfrutemos, y Dios es un Dios generoso. Hay cosas que yo he comprado definitivamente que es porque me gusta, pero en general lo que caracteriza, por lo menos a través de los años, ha sido un aprendizaje, porque no era así antes. Lo que caracteriza mis compras es el concepto de necesidad. Lo necesito. Si no lo necesito, no lo compro, por más bonito que esté. Por más barato. Por más barato que esté, aunque otros lo estén usando y todo el mundo eso es lo que se pone o lo que pone en la casa. Es un tema de que otras cosas gobiernen mi compra más que el impulso
o la presión del grupo, la generación en la que vivimos. Hemos hablado de ahorrar, pero hay otros conceptos también que uno pudiera utilizar financieramente. Por ejemplo, ahorro, enseñar a nuestros hijos a trabajar. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo nosotros cultivamos en ello el tema del trabajo? ¿Qué hago cuando a qué edad pudiera ser una buena edad para que mis hijos comiencen a trabajar? ¿Cómo le enseño a ellos a ese dinero que ellos reciben, dividirlo o administrarlo sabiamente? Sí. ¿Qué ideas prácticas nos puede dar con respecto a eso? Sí, lo primero yo creo que es lo más importante para enseñar a los hijos el valor del trabajo y su entrega y el esmero que tienen que tener en el trabajo es tener una vida disciplinada de trabajo y una ética de trabajo que sea bíblica. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, sin entrar en una teología del trabajo, pero básicamente nosotros vemos en la Biblia que nuestro Dios es un Dios que trabaja desde el principio y Dios colocó al primer hombre y a la primera mujer en el huerto del Edén en Génesis 2:15 y le dice, te puse en el huerto para que lo cultives y lo labres. O sea, el trabajo del hombre era parte del paraíso. O sea, parte de la vida plena del ser humano es un trabajo que lo haga productivo, que lo haga colaborador de Dios en el sostenimiento de su creación. De hecho, Pablo en varias de sus cartas, Efesios, Gálatas, él le dice a los siervos, sométanse a sus amos. A los amos le dice, dejen las amenazas. Y le dice a los siervos, y trabajen no para ser vistos por los hombres, sino para el Señor, porque a Cristo sirven. Incluso en la primera carta de Pedro le dice a los siervos que se sometan a sus amos, aún a aquellos que son insoportables, porque es al Señor que están sirviendo. O sea, el trabajo para el cristiano es lo que yo hago por asignación de Dios para Dios, aunque las circunstancias de mi trabajo no sean ideales. Entonces, visto así, imagínate lo que pasaría en una sociedad cuando todo el que sale a trabajar en la mañana sale a trabajar para el Señor. Eso cambiaría las sociedades. Y eso fue lo que pasó en el siglo XVI, cuando la Reforma Protestante penetró la sociedad y comenzó a cambiar la manera como la gente trabajaba. Entonces, comenzando por ahí, si mi ética de trabajo, si mis hijos me ven trabajar, esmerarme, que yo trato de llegar puntual, que trato de cumplir mis compromisos, y ellos me ven hacer eso, ellos van a comenzar a percibir la importancia que tiene. Número 2, exponlos a tu labor. Llévalos a la oficina un día, o si eres un ingeniero, llévatelo a la obra, o si eres una arquitecta, también hazte acompañar de algunos, que ellos vean cómo tú laboras, cómo tú tratas la gente trabajando, cómo tú cumples tus compromisos, cómo tú hablas con tu cliente. Y de esa manera ellos puedan aprender cómo se desempeña un cristiano haciendo esta labor, este trabajo. Que te vean incluso disfrutar tu trabajo, por Dios. Eso es un concepto tan contracultural. De hecho, cuando la gente se toma una foto para subirla en Instagram o en Facebook y dice, aquí disfrutando de la vida. ¿Dónde es que la gente disfruta de la vida? Playa. En la playa, en un resort, en una montaña. Nadie se toma una foto en una oficina aquí disfrutando de la vida. ¿Será que nosotros podemos cambiar ese paradigma y comenzar a disfrutar de nuestro trabajo y decir, aquí disfrutando de la vida, sirviendo a otros, sirviendo al Señor, haciendo que la vida de los otros sea más fácil? Pero la gente no lo ve así. La gente piensa y asocia el ocio con el gozo. Cuando definitivamente, hagan la prueba, incluso el que no es cristiano, estar ocioso es mucho más pesado que estar trabajando. Pero la gente insiste en que el trabajo es de lo que tenemos que huir. De ahí la idea de este famoso restaurante TJ Friday, ¿verdad? Que significa, thanks God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Yo quisiera que volvamos a un concepto de gracias a Dios es lunes. Que podemos trabajar y servir y atender lo que necesitan los demás y hacer la sociedad mejor y reflejar a Cristo a través de nuestra labor, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto yo creo que nuestros hijos deben verlo modelado, verlo exhibido, y que ellos también sean incorporados en la medida de lo posible a cualquier labor tempranamente. Yo no creo que sea un abuso infantil poner a un niño a trabajar a los 12, a los 13, a los 14 años, con ya cierto criterio, tú sabes, de responsabilidad, que experimente lo que son las responsabilidades, lo que es servir a otros, lo que es incluso recibir recursos o dinero producto de su labor. Porque esa es la manera del progreso. Hoy en día todos quieren conseguir mucho dinero o muchos recursos sin trabajar o trabajando lo menos posible. Pero bíblicamente el tránsito hacia la prosperidad económica o la avance económica es el trabajo dedicado.
Y nuestros hijos lo van a ver en nosotros, lo van a ver cuando lo expongamos a eso, y también tendremos que enseñarle estas cosas, así como nos estamos sentando tú y yo a hablar. Quizás hay un libro que le podemos comprar, hay libros de que hablan de esto y le podemos comprar para que ellos lo lean, lo discutimos con ellos, para que ellos vayan formando esa idea. Si nuestros hijos trabajan, por ejemplo, y reciben un ingreso, ¿qué nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que deben de hacer con ese dinero que ellos recibieron? Porque obviamente la naturaleza de ellos y de nosotros es gastarlo en lo que nosotros queremos para que ellos aunque lo estamos ahorrando, porque muchas veces ellos tienen ya en mente lo que ellos se quieren comprar con ese dinero. Pero ¿qué otros conceptos nosotros debemos inculcar en ellos desde pequeños con el tema del uso de ese dinero que tú recibiste por tu trabajo? Uh-huh. Sí, yo pienso, obviamente hay 3 como destinos claros. Uno son las cosas que ellos quieren, que ellos entiendan. Tú quieres algo, esfuérzate. Uh-huh. Eso es un buen vínculo, eso es una buena idea de sembrar en su corazón. Tú quieres algo, esfuérzate y vas a obtener lo que tú quieres, por un lado. Por otro lado, el ahorro, porque hay que anticiparse a las incertidumbres de la vida. Y número 3, la generosidad intencional. Eso es lo que hemos tratado, por lo menos en mi caso, yo de decirle a mis hijos. Yo no los he obligado, y debo confesar, yo no los he obligado a hacer eso. Yo sí les he hablado de los 3 conceptos y lo dejo a su criterio, tú sabes, de lo que ellos han hecho. Por lo que me han dicho, ellos han comprado cosas que les gustan, ellos han ahorrado algunas cosas y también han aportado a otras necesidades de otros, pero no es una obligación, yo no se lo impongo, yo trato de que ellos sean persuadidos de esta idea, porque si al final lo terminan haciendo, pero no están persuadidos, claro. Bueno, podemos lograr que ellos lo hagan, pero no están convencidos y no lo van a hacer en el futuro. Entonces yo se los enseño, se los digo, los exhorto y los dejo a su criterio para que ellos entonces vivan lo que yo les enseño. Entonces yo diría que esos son los 3 usos que debemos enfatizar. En el caso de nosotros, yo le comentaba que este tema es un tema que a mi esposo es como muy, muy fuerte y le interesa y siempre ha sido como muy intencional. Y yo recuerdo que desde mis hijos eran mucho más pequeños, uno siempre le daba 3 sobres. Entonces lo traigo como un ejemplo también. Había un sobre que era para gastar, un sobre para ahorrar y un sobre para ofrendar. Pero ahí coincidimos. Sí, no, por eso, escuchándolo hablar me dio, pero lo doy como un ejemplo práctico porque era una manera de ellos saber, ok, recibí este dinero, pero ya desde ya eso va en 3 sobres diferentes. Entonces traigo ese así ejemplo. Como que es gráfico para ellos. Para ellos muy gráfico, sí, porque también a ellos tienen que entender como el valor del dinero, porque cuando son pequeños, vamos al súper, quiero esto y lo compro, pero ellos no ven como lo que se perdió, como esa transacción que yo di y tuve que comprar y el trabajo que implicó obtener eso. Entonces son como manera de uno... Tú sabes que... hablando de eso, es habitual que nosotros, mi esposo y yo, tengamos conversaciones de nuestras decisiones económicas con ellos, frente a ellos. Si vamos a cambiar un vehículo, lo involucramos. Si vamos a comprar un mueble, una televisión, lo involucramos, ropa. Entonces ellos siempre están al tanto de esas cosas como para enseñarlos. A tal punto que a veces nos ha pasado que salimos a comer a un lugar, a un restaurante, y entonces ellos ven los precios y me preguntan, papi, ¿podemos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, a veces hemos decidido, ¿verdad?, que compren un plato caro para los dos y se compren una buena guarnición. Y entonces en una ocasión fuimos a un restaurante y yo le dije, estamos celebrando algo hoy, así que pueden pedir lo que ustedes quieran. Y me dijo uno, no, tú no puedes. Yo, pero mi hijo, yo te estoy diciendo que sí que puedo, lo puedes hacer. No, tú no lo puedes hacer. Estás siendo imprudente. Y yo, no, y nos reímos mucho porque parece que captó bien la idea, ¿verdad? De ser comedidos. Yo creo que empezar desde pequeño es muy importante y me viene a la mente un concepto que muchas personas usan, no estamos muy claros porque hay como división aún dentro del pueblo con si es bíblico o no, el concepto de la mesada. Hay muchas personas que lo usan, hay otros que se abstienen de usarlo con sus hijos. Me gustaría escuchar Yo eso también caería en el plano del criterio de cada quien. Yo con mis hijos comencé a usar la mesada con el mayor ya una vez que él salió del colegio, que necesitaba desayunar a veces en la universidad,
él tiene un vehículo y necesita gasolina, necesita salir algunas veces con sus amigos porque a veces están estudiando fuera y comen por ahí. Entonces como que fue a partir de ahí. Yo no le he visto la utilidad a la mesada hasta que no ocurrió eso de que él salió del colegio y ya él es como más independiente y necesita saber con cuánto cuenta para manejarse dentro de ese. La mesada realmente es más útil para los padres que tienen que presupuestar que para los hijos aprender. Porque yo creo que los hijos aprenden más del ejemplo y las conversaciones que podamos tener frente a ellos que del manejo de la mesada. Porque al final tú le das una mesada a tu hijo, pero si él tiene una necesidad, tú se lo vas a cubrir. Entonces él sabe. Sí. Aunque uno puede ser estricto y decirle, no, si no sale de tu mesada no te puedes comprar nada. Entonces yo personalmente, yo sé que hay gente que es muy creativa, yo soy en eso muy malo, en encontrar esas ideas como rebuscadas y creativas, útiles, que funcionen. Yo pienso más en la enseñanza, en el ejemplo. Y aparentemente, por la manera en la que ellos interactúan con el dinero, parece ser que ellos han captado las ideas que yo te he querido transmitirles sin necesidad de usar la mesada como tal. Y la comencé a usar más que para enseñarlo, porque ya era una necesidad. Sí, pero que al final en ese caso no es tanto una mesada, sino se convierte más como un presupuesto. A nosotros nos pasa igual. Exactamente. Con nuestra hija que ahora entra a la universidad, estamos sentándonos a hacer el presupuesto de lo que se le va a entregar a ella para que ella administre su dinero. Ahí le pusiste nombre. Le puse nombre. No, lo que pasa es que son como conceptos distintos. Sí. Cuando uno le da, hay algo que se pierde, en el sentido de que ellos no trabajaron por algo. Entonces, ese intercambio del esfuerzo y el trabajo que yo hice versus lo que yo recibí, entiendo que es un concepto que se pudiera perder si ellos se acostumbran a simplemente recibir como sin nada. Tú tienes razón. Quizás sería bueno hablar con ellos, a aquellos padres que quieren todavía tener la práctica de la mesada. Quizás cambiarle la idea, decirle, mira, esto es porque tú tienes unas necesidades. Recuerda que yo no te estoy dando porque sencillamente porque te lo mereces, sino porque tú tienes ciertas necesidades y en el futuro tú tendrás que trabajar para conseguir tu dinero, para que no se desconecte lo que recibe de lo que es el trabajo. A veces uno se pone creativo y a mí me ha pasado que quiero que me ayuden con cosas muy específicas en la casa, no con labores o quehaceres cotidianos, y le digo, esto que te voy a dar un dinerito, y él se pone contento porque al final lo quieren, hay como muchas cosas en esa enseñanza. Pero eso también es controversial, ¿tú me entiendes? Porque al final ellos tienen que cooperar en la casa que están y que los mantiene de todo, tienen que cooperar. Por eso yo le decía que al final es como, es difícil porque hay muchas tensiones y muchas perspectivas. Pero yo siento que también uno como papá tiene que ser intencional en traspasar el concepto del objetivo y el por qué. Así es. ¿Por qué esto sí, por qué esto no? Pero yo lo entiendo también. Igual hay otra persona que le pagan por todo, por arreglar la cama, y al final hay que cooperar en la casa. Yo escuché a alguien decir que le pagaba a sus hijos cuando hacían sus devocionales. Ay, no. Y yo dije, wow, eso me parece extremo. Bueno. Entonces, él lo justificaba y lo explicaba muy bien, pero yo pienso que ahí se fue demasiado. Sí. Pero bueno, hemos hablado de ahorrar, pero hay otro tema también muy vinculado con el tema del dinero, que es las deudas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las deudas y cómo nosotros debemos manejarnos con endeudarnos para X o Y cosa? Sí, y ahí también hay posturas diferentes, pero básicamente la Biblia no tiene una prohibición en ningún lugar a la deuda como tal. Hay ocasiones en que se habla de la deuda como una maldición. Hay ocasiones, o en una ocasión en particular, se dice que el deudor es esclavo del acreedor. Y no lo dice en términos de categoría social. O sea, el deudor que debe dinero no es que es un esclavo como categoría social, pero en realidad mientras tú no pagues ese dinero, tú debes sacar una porción para pagar esa deuda. O sea, en ese sentido eres esclavo, o sea, te debes a esa persona hasta que tú honres esa deuda, o sea, que en ese sentido sí es un esclavo. Entonces sí habla en esos términos, habla como una maldición, habla como un esclavo del deudor, el deudor del acreedor, advierte de que tengamos cuidado con ella, pero no hay una prohibición como tal. Yo creo que sí hay motivaciones muchas veces al adquirir deudas que son pecaminosas y que podríamos incurrir
en faltarle al Señor. Y quizás en ese pasaje que dijo Jesús en Lucas 12:15, de que nos cuidemos de toda forma de avaricia. Hay gente que se entusiasma con algo, le gusta algo y aunque no tenga los recursos, incurre en una deuda porque la sociedad en la que vivimos también usa la deuda o promociona la deuda como algo positivo, que es el otro extremo, como algo positivo, una oportunidad financiera, una facilidad financiera. Son eufemismos, son maneras bonitas de decir que la deuda te conviene, que es tú te lo mereces, tu crédito, tienes que hacer crédito. Y la gente se endeuda pensando que es algo bueno. Y no, la deuda debe ser por el cristiano tratada con cierta prudencia. Entonces yo diría que el concepto bíblico de la deuda es que la deuda, aunque no es mal en sí mismo, puede contribuir a financiar pecados. Y por lo tanto, debo manejarla con discreción y prudencia. Desde mi punto de vista, hay deudas legítimas y deudas ilegítimas. Las deudas legítimas son aquellas que financian o contribuyen a pagar algo que es patrimonio familiar, necesario. Una vivienda que tú vas o te alquilas y pagas o la compras y pagas la deuda. O sea, una vivienda familiar, un auto, que en muchas sociedades como la nuestra es una necesidad para la gente, aunque hay mucha gente que vive sin auto, pero en realidad hay dinámicas familiares que necesitan un auto y muchas veces no se tiene el dinero completo para pagar ese auto. Entonces, situaciones como esas, o sea, bienes familiares como esos o situaciones de desempleo donde no tengo a quién acudir y tengo que comer, tengo que incurrir en deudas muchas veces, o un accidente o una situación de enfermedad. O sea, tengo que financiar si no tengo a quién acudir. Porque lo primero es que yo acuda a aquellos que me pueden tender una mano. Pero si aquellos que me pueden tender una mano tampoco tienen y disponen y yo tengo posibilidades de conseguir deudas que me puedan subvencionar mientras paso esa situación, pues yo puedo adquirir deuda. Ahora, lo que son deudas para consumo corriente, para financiar déficit de presupuesto, faltas de disciplinas personales o para financiar deseos de ostentar, para yo compararme con mis iguales, de yo viajar donde ellos viajan, tener el auto que ellos tienen, estar en el colegio que mis hijos quieren estar, etcétera, etcétera. Yo creo que se sale del propósito ya o de lo prudente para adquirir deudas. Eso para mí serían deudas ilegítimas. Entonces, deudas legítimas son patrimonio familiar y situaciones que no puedo manejar de otra manera. Eso hay legitimidad para adquirirlas. Y cómo uno, por ejemplo, en medio de esas situaciones, especialmente cuando uno se ve que tal vez no puede, con sus hijos, por ejemplo, comprarle tal cosa o aquella cosa, ¿cómo uno cultiva y maneja en ellos un corazón contento con aquello que tiene en medio de un ambiente que nos ataca por todos los lugares y nos lleva como al consumismo extremo? Claro. Realmente la Biblia nos manda a estar contento cualquiera que sea nuestra situación, pero ¿cómo yo puedo cultivar ese contentamiento a pesar de no tener algo y aún ayudando a mi hijo a entender que yo no voy a caer en una deuda para darnos un viaje o para comprarle tal o cual cosa? Bueno, la enfermedad más contagiosa del alma es la queja, yo diría. La queja se contagia con mucha facilidad y la premisa primaria, o sea, el consejo primario para cultivar un corazón agradecido en mis hijos es yo abstenerme de quejas frente a ellos. Y no solamente frente a ellos, sino quejas en mi vida en sentido general. Y yo tengo que tener un corazón agradecido y satisfecho en Dios para yo poder cultivar en ellos, proyectar en ellos, estimularlos a ellos a vivir una vida de contentamiento y satisfacción en el Señor. Es muy difícil que yo logre que mis hijos entiendan que deben sentirse contentos y satisfechos con lo que tienen. Si me ven a mí quejarme del clima, del tránsito, del país, de la política, de la televisión, del calor, si me ven en esa constante murmuración, ellos quizás no se quejen de las mismas cosas que yo, pero se van a quejar de las cosas que no tienen, que sus amigos sí tienen. Eso es lo primero. Lo segundo es no solamente no quejarme, sino ser agradecido. Fíjate que el Salmo 103, el salmista se dice a sí mismo: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El salmista se recuerda y hace una lista como de 7 u 8 beneficios del Señor
que él tiene que abrirse o sea, él dice, abre tus ojos. Él se dice a sí mismo, abre tus ojos. Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en abrir nuestros ojos a las cosas que sí tenemos, no las que no tenemos, sino las que sí tenemos y que por las cuales debemos ser agradecidos. Hay un refrán que dice que el mal de muchos es consuelo de tontos. Yo no estoy de acuerdo con ese refrán. Yo creo que cuando uno ve el mal de otros, eso te da perspectiva de tu condición y tu situación. A veces yo pensar en lo que otros sufren y padecen, te dicen, wow, Señor, pero yo la verdad que te tengo que estar agradecido. Porque el corazón es despertado a las bondades de las que disfrutamos cuando yo veo las carencias de otros. Entonces yo creo que una forma es tratar de exponer a nuestros hijos a experiencias donde ellos conozcan la realidad de otras personas que sufren, que padecen, y que ellos puedan sentir empatía, misericordia, sensibilidad, y verse a sí mismos como privilegiados y honrados que tienen un techo, una comida caliente 3 veces al día, un colegio donde ir, un país donde hay libertad. O sea, hay muchas cosas que nosotros damos por sentado y nuestros hijos no las ven porque no contrastan, no tienen perspectiva. Entonces yo pienso que con esos elementos uno puede cultivar un corazón agradecido. Y obviamente, y esto no por último es menos importante, es orar para que el Señor nos dé un corazón agradecido, un corazón que le vea a Él, que sea sensible, que el Señor ponga en nuestros hijos ese corazón sensible también, porque eso es una obra de Dios también, el corazón. Sí, al final uno puede decir, hacer, hablar, dar el ejemplo, pero Dios es el único que realmente puede transformar el corazón de nuestros hijos. Así es. Para poder ver esto como Dios lo ve y ser generosos, o sea, pensar, aún tener una perspectiva bíblica del dinero como algo para el reino. Así es. Siempre me ha llamado muchísimo la atención de la vida de John Wesley y el testimonio que creo que Wesley, que él, a medida que él iba recibiendo más ingresos, él seguía viviendo como en un estilo de vida muy igual y todo ese excedente, él lo daba para la obra y realmente eso es digno de imitar. Claro. Todos decimos, wow, digno de imitar, pero ninguno estamos tal vez no estamos ahí. No estamos como en la disposición, porque yo creo como que nos cuesta. Claro. Nosotros tenemos como una mezcla muy grande en nuestro corazón entre lo que, sí, yo sé que Dios proveerá, Dios nos dará el dinero, o sea, Dios provee, todo es de Él, todo es para Él, pero por otro lado estamos como con esta idea, aferradas a esta idea del mundo que no nos permiten realmente como vivir con esa coherencia de especialmente en el uso del dinero, donde hay tantas cosas que se entremezclan entre sí. Así es. Ya nosotros llegamos tristemente al final del programa. Se quedaron muchísimas cosas, pero vamos a ver cómo más adelante tal vez lo invitamos de nuevo. Claro. Pero yo sí siempre me gusta traer como unas palabras de esperanza, unas palabras como de consuelo, porque hay veces que nosotros no estamos apercibidos de que no estamos necesariamente viviendo conforme a la palabra. Hemos abrazado muchas ideas del mundo, no hemos sido buenos administradores ni mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y uno pudiera quedarse como aplastado, como por la culpa, por la carga. ¿Qué palabras de aliento, cómo Cristo puede realmente traer no solamente convicción de pecado a aquellos que han entendido que están en falta delante de Él, sino también como tener esperanza para seguir hacia adelante y tomar las medidas necesarias para cambiar muchas cosas en su vida, especial, o sea, vinculada al tema del dinero. Así es. No, y brevemente, antes de dar esas palabras de esperanza, sí también quisiera enfatizar palabras no de esperanza, pero sí la verdad que debemos ver, y es que en esta área de las finanzas, la mayoría de nosotros nunca ha confesado el pecado de avaricia. La gente no ve la falta de generosidad como un pecado. La gente no ve que poner su esperanza y su seguridad en la riqueza es idolatría. La gente no piensa que comprar algo que no necesita es un desperdicio y es pecaminoso. O sea, esta es un área que pasa como desapercibida y como no parece que la gente la ve como parte de nuestra espiritualidad y de nuestro caminar con el Señor.
Entonces yo quisiera exhortar a los que nos escuchan a que comencemos a ver nuestros desatinos financieros como pecados y a confesarlos y decirle, Señor, perdóname, porque yo he puesto mi esperanza en la riqueza, porque yo soy un avaricioso, porque yo soy un egocéntrico, un egoísta con el dinero, porque yo no soy sensible a la necesidad del otro, porque yo vivo como el mundo, poniendo su valía, su identidad, como tú decías al principio, en lo material. Yo me avergüenzo por el carro que tengo, por la casa en la que vivo. Estoy descontento. La gente no ve el descontento como un pecado. Entonces, yo creo que parte de la conversación debe conducir a los que nos escuchan a ver esto es importante para Dios, esto es un aspecto, por eso Dios habla tanto del dinero en su palabra. No, y cuando uno va al Antiguo Testamento, uno ve que a mí me pasa mucho con mis hijos, la queja. Claro. Pero yo le digo, es que porque no te cae un rayo ahora mismo y tú lo ves de una manera como manifestada, tú no estás entendiendo, como que al final Dios no le gusta, o sea, Dios no le agrada la queja. Y el pueblo de Israel se quejó muchísimo y él trajo juicio sobre ello. Como que me encanta esa nota que usted trae, porque definitivamente es un asunto del corazón. Y todos debemos como reflexionar y cuestionarnos, y entiendo que realmente ninguno estamos exentos de... No, y a la luz de eso, decirle, Señor, perdóname, que aprendamos a arrepentirnos por los pecados financieros. Y claro que en Cristo hay perdón y hay redención. Y no solamente perdón y redención, hay santificación. O sea, Dios va a rectificar nuestros caminos, a enderezar nuestros corazones, a enfocarnos en lo que realmente importa. Y el dinero va a pasar a ser lo que debe ser, un siervo nuestro al servicio de nuestro Señor. Entonces, vengamos al Señor con corazones arrepentidos, reflexivos y arrepentidos, y presentémosle nuestros pecados financieros como lo que son, como aspectos desagradables y que son abominación, algunos de ellos, al Señor, y pidámosle que nos cambie, que nos transforme. Amén. No, y recordemos que al final, en Él, nosotros encontraremos todo lo verdadero, todo, o sea, toda esa seguridad, todo lo que nosotros muchas veces buscamos detrás de esa comodidad o esa abundancia o prosperidad. Realmente recordar que el dinero nunca va a poder satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer en nuestra alma y en nuestro corazón. Así es. Así que muchísimas gracias, Pastor, por estar aquí. De verdad que qué buen tiempo el Señor nos ha regalado. Espero que Él siga bendiciéndolo y prosperándolo en su ministerio y con su familia. Y de verdad que vamos a planificar a ver cuándo puede volver de nuevo para seguir hablando de este tema, otros temas también. Gracias. Pero muchísimas gracias. Felices de tenerlo aquí. Igual. Así que ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que realmente este tema y este contenido haya sido de mucha bendición para ustedes, y hasta la próxima.